Gracias te damos una vez más, Señor Jesús, por este nuevo día que nos das y la oportunidad que tenemos nosotros de empezarlo leyendo tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre amado. Danos la sabiduría necesaria, Señor, el entendimiento, para que comprendamos claramente lo que leemos y lo apliquemos a nuestra vida. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 3, en la versión Reina Valera contemporánea. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo y que le había sido mostrado. Comenzó la construcción a los 2 días del mes segundo del cuarto año de su reinado. Los cimientos que Salomón puso al templo de Dios medían 27 metros de largo y 9 metros de ancho. El pórtico que estaba al frente del edificio medía 9 metros de largo, lo mismo que el ancho del templo, y 54 metros de altura. Lo recubrió por dentro de oro puro. Y el cuerpo mayor del edificio lo techó con madera de ciprés, la cual recubrió de oro fino, con molduras de palmeras y cadenas. También recubrió el templo de piedras preciosas para adornarlo. El oro era de Parvaín. De modo que recubrió de oro el templo y sus vigas, umbrales, paredes y puertas. En las paredes esculpió querubines. Salomón hizo además el lugar santísimo y medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho, como el ancho del frente del templo, y lo recubrió con cerca de 20.000 kilos de oro fino. También recubrió de oro los aposentos. Los clavos eran de oro. Cada uno pesaba más de 500 gramos. En el interior del lugar santísimo puso 2 querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de oro. Las alas de los querubines medían 9 metros de largo, cada ala medía poco más de 2 metros. Una de ellas llegaba hasta la pared del templo y la otra tocaba una de las alas del otro querubín. De igual manera, una de las alas del otro querubín medía poco más de 2 metros y llegaba hasta la pared del templo. La otra medía poco más de 2 metros y tocaba a la otra, el ala del otro querubín. Las alas extendidas de estos querubines medían 9 metros y estaban de pie y con los rostros en dirección al templo. Salomón hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino y mandó bordar querubines en él. En el frente del templo hizo 2 columnas, cada una de las cuales medía casi 16 metros de altura. Cada capitel medía poco más de 2 metros. Además hizo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. Hizo también 100 granadas y las puso en cadenas. Las columnas las colocó delante del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda, y a la que estaba a la derecha la llamó Jaquín, y a la que estaba a la izquierda la llamó Boaz. Irán hizo además un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Hizo también un mar de fundición totalmente redondo que de un borde al otro medía 4,5 metros por 2 metros y 25 centímetros de altura, ceñido por un cordón de 13,5 metros de largo. Debajo del mar
había 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estas figuras de de calabazas circundaban el mar y cada medio metro había 10 de ellas. El mar estaba asentado sobre 12 bueyes con las ancas hacia adentro. 3 de ellos miraban al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente, y sobre ellos descansaba el mar. Tenía un grosor de 7 centímetros y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de un lirio. Su capacidad era de 60,000 litros. Hizo también 10 puentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ella lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hirán hizo también 10 candeleros de oro según su forma y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio, y las portadas del atrio y sus puertas las recubrió de bronce. El mar lo colocó al lado derecho hacia el sureste del templo. Hirán hizo también calderos, palas y tazones, y así concluyó la obra para el templo de Dios que hizo para el rey Salomón. Las 2 columnas, los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubrieran las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las bases sobre las que colocó las fuentes, un mar, los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los garfios. Hirán Abí hizo de bronce muy fino para el rey Salomón todos los enseres para el templo del Señor. El rey los fundió en la tierra arcillosa de los llanos del Jordán, entre Sucot y Seredad. Todos estos enseres los hizo Salomón en número tan grande que nunca pudo saberse el peso del bronce. Así fue como Salomón hizo todos los utensilios para el templo de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, así como los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. Las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios también eran de oro puro, lo mismo que la entrada del templo, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas del templo. Cuando se terminó toda la obra que Salomón realizó para el templo del Señor, Salomón puso allí todo lo que David su padre había dedicado. La plata, el oro y todos los utensilios lo puso en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus y a los jefes de las familias israelitas para que trasladaran el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Con el rey se reunieron todos los varones de Israel para celebrar la fiesta solemne del mes séptimo. Todos los ancianos de Israel hicieron acto de presencia y los levitas tomaron el arca y la llevaron junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron.
Luego el rey Salomón y toda la congregación israelita allí reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes. Eran tantos que no se pudieron contar. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario del templo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y de esa manera cubrían por encima tanto el arca como sus barras. Estas sobresalían del arca, de modo que sus cabezas podían verse delante del lugar santísimo, aunque no se veían desde afuera. Hasta el día de hoy allí están. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del santuario. Todos los sacerdotes que allí se encontraban habían sido santificados y no mantenían sus turnos. Todos los levitas cantores, los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales. Alababan al Señor y decían: ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Entonces Salomón dijo: Señor, tú has dicho que habitas en la oscuridad de una nube, pero yo te he edificado un templo, una mansión donde habites para siempre. Luego se volvió hacia toda la congregación de Israel que estaba allí de pie y la bendijo. Y añadió: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que con su mano ha cumplido la promesa que le hizo a David mi padre cuando dijo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad en ninguna de las tribus de Israel para edificarme una casa donde establecer mi nombre, y tampoco he escogido a nadie como príncipe de mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que mi nombre esté en ella, y he elegido a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Por eso David, mi padre, tuvo la intención de edificar una casa para honrar el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo a David, mi padre: en cuanto a tu intención de edificar una casa para honrar mi nombre, me parece bien que lo hayas puesto en tu corazón. Pero no serás tú quien me edifique casa, sino el hijo que te va a nacer. Él será quien edifique el templo para honrar mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues sucedí a David, mi padre, y ahora ocupo el trono de Israel, tal y como el Señor lo había dicho, y he edificado una casa para honrar el nombre del Señor, el Dios de Israel. Yo he puesto en ella el arca, en donde está el pacto que el Señor celebró con los hijos de Israel. Enseguida, ante toda la congregación de Israel, Salomón se puso delante del altar del Señor y extendió los brazos. Como Salomón había hecho un estrado cuadrado de bronce que medía poco más de 2 metros por lado y casi 1,5 metros de alto, y lo había puesto en medio del atrio, se subió y a éste se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y con los brazos extendidos al cielo dijo: Señor, Dios de Israel, no hay en el cielo ni en la tierra un Dios que se compare a ti, que cumples el pacto y eres misericordioso con tus siervos, que de todo corazón caminan delante de ti. Tú has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Con tus labios lo dijiste y con tu mano lo has cumplido, como hoy se puede ver. Ahora, Señor y Dios de Israel, cumple tu promesa a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: no faltará delante de mí un varón no faltará delante de mí un varón, hijo tuyo, que se siente
en el trono de Israel, siempre y cuando tus hijos vigilen sus pasos y sigan mi ley, como lo has hecho tú delante de mí. Ahora, Señor y Dios de Israel, que se cumpla la promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero ¿acaso es verdad que tú, mi Dios, puedes vivir en la tierra con el hombre? Si ni siquiera los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos podría contenerte esta casa que he edificado. Pero, Señor Dios mío, dígnate atender a la oración y a los ruegos de tu siervo y escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo eleva a ti. Mantén abiertos tus ojos de día y de noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y atiende a la oración que tu siervo eleva en este lugar. Atiende también el ruego de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Óyelo desde los cielos, desde el lugar donde vives, y cuando en este lugar se haga oración, escúchanos y perdónanos. Cuando alguien peque contra su prójimo y se le exija hacer un juramento y venga a jurar aquí ante tu altar, dígnate escuchar desde los cielos y actúa y juzga a tus siervos. Dale al impío su merecido y haz que sus acciones recaigan sobre su cabeza. Y hazle justicia al justo y decláralo inocente. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y confiesa tu nombre y en esta casa eleva a ti sus ruegos, dígnate escucharlo desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cierran y por haber pecado contra ti dejan de llover, si dirigen sus oraciones hacia este lugar y confiesan tu nombre, y cuando tú los aflijas se arrepientan de sus pecados, escúchalos en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y haz llover sobre tu tierra la que diste a tu pueblo en propiedad. Cuando haya hambre en la tierra o peste, tizoncillo, hongo, langosta o pulgón o cualquier otra plaga o enfermedad, o cuando sus enemigos los asedien en la tierra en donde vivan, que toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, que de corazón reconozcan su llaga y su dolor, si tienden las manos hacia esta casa. Dígnate escuchar desde los cielos, desde el lugar donde resides, y perdónalos. Examina su corazón y dale a cada uno lo que merecen sus acciones, pues solo tú conoces el corazón humano. Así ellos te temerán y andarán en tus caminos todos los días de su vida en la tierra que les diste a nuestros padres. A los extranjeros y a los que no sean de tu pueblo Israel, pero que hayan venido de tierras lejanas por causa de tu gran renombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si llegan a esta casa y oran, dígnate escucharlo desde los cielos, desde el lugar donde vives, y trátalos conforme a las peticiones que te hagan, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre y te teman, así como lo hace tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les señales, si oran a ti mirando hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia el templo que has edificado para honrar tu nombre, dígnate escuchar desde los cielos su oración y su ruego y defiende su causa. Cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, si te enojas contra ellos y los entregas en manos de sus enemigos y sus captores los llevan cautivos a un país enemigo, sea lejos o cerca, si en la tierra a la que fueron llevados cautivos ellos recapacitan y se vuelven a ti, y si en el país de su cautividad oran a ti y dicen, hemos pecado, hemos actuado de manera inicua e impía, si allí en el país donde los llevaron cautivos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran hacia la tierra que les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia el templo que he edificado a tu nombre, dígnate escuchar desde los cielos, desde el lugar donde vives, su oración y su ruego. Defiende su causa y perdona a tu pueblo cuando peque contra ti.
Dios mío, yo te ruego ahora que mantengas abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Levántate ahora, Señor y Dios, y ven a reposar aquí, tú y el arca de tu poder. Oh Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de tu salvación, que tus santos se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no rechaces a tu ungido. Acércate, acuérdate de tu gran misericordia para con David, tu siervo. Cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque su gloria había llenado el templo. Y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo y adoraron y alabaron al Señor y decían: ciertamente el Señor es bueno y su misericordia es eterna. El rey Salomón y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. El rey ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes y los levitas desempeñaban su ministerio con los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y que tocaba cuando alababa con ellos al Señor, porque su misericordia es eterna. También los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, mientras todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante del templo del Señor, porque allí había ofrecido los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz, pues en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, ni las ofrendas, ni las grasas. Durante 7 días Salomón hizo fiesta y con él todo Israel. La congregación era tan grande que iba desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día celebraron una asamblea solemne, pues durante 7 días habían celebrado la dedicación del altar y durante 7 días más habían celebrado la fiesta solemne. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus hogares. Iban con el corazón alegre y gozoso por los beneficios que el Señor le había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real y todo lo que le propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar que se ofrece, en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Si tú te conduces delante de mí como se condujo David, tu padre, y si haces todo lo que yo te he mandado hacer y cumples con mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino como lo acordé con David, tu padre, cuando le dije: nunca te faltará un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Pero si ustedes se apartan de los estatutos y mandamientos que les he propuesto y los abandonan por ir y adorar a dioses ajenos, yo los arrancaré de la tierra que les he entregado, y este templo que he consagrado a la honra de mi nombre, lo arrojaré de mi presencia y haré de él la burla y el escarnio de todos los pueblos. Esta casa ahora tan excelsa horrorizará a todo el que pase por ella y se dirá:
¿por qué ha tratado así el Señor a esta tierra y a este templo? Y se responderá, porque dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los sacó de Egipto, y se han entregado a dioses ajenos para adorarlos y servirles. Por eso el Señor los ha traído, les ha traído todo este mal. Salomón dedicó 20 años a construir el templo del Señor y su propio palacio, después de lo cual reedificó las ciudades que Hirán le había dado y estableció en ellas a los israelitas. Además, Salomón se dirigió a Hamat de Soba y la conquistó y edificó en Hamat todas las ciudades de aprovisionamiento. En el desierto edificó a Tadmor y reedificó las ciudades fortificadas de Bet-Horón, de la de arriba, y Bet-Horón, la de abajo, con sus murallas, puertas y cerrojos, y Baalat y todas las ciudades de aprovisionamiento que allí tenía, y también todas las ciudades donde guardaba los carros de guerra y su gente de a caballo, más todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todos sus dominios. A todos los sobrevivientes hititas, amorreos, fereceos, hivitas y jebuseos, es decir, a todos los que no eran israelitas y que se habían quedado en la tierra de sus antepasados porque los israelitas no pudieron aniquilarlos. Salomón los hizo sus tributarios y hasta el día de hoy lo son. Pero a los israelitas no los hizo trabajar en sus obras porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes, comandantes de sus carros de guerra y gente de caballería. Para controlar a esa gente, Salomón contaba con la ayuda de 250 gobernadores principales. A la hija del faraón, Salomón la llevó de la ciudad de David a la casa que edificó para ella, pues dijo: mi mujer no va a vivir en el palacio de David, el rey de Israel. Las habitaciones donde el arca del Señor ha estado son sagradas. Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor que había edificado frente al pórtico, para ofrecer allí las ofrendas correspondientes a cada día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las 3 fiestas solemnes de cada año, es decir, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Salomón estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, de los levitas en sus cargos y de los porteros en la puerta que les correspondía, cada uno en su turno diario, para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes conforme al ordenado por David, ese hombre de Dios que era su padre, porque así él había mandado que se hiciera. Las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo otro asunto se cumplieron al pie de la letra, pues todos los trabajos de Salomón estaban preparados desde que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta que el templo quedó totalmente construido. Después Salomón fue a Esión, Geber y a Elat, es decir, a la costa del mar en territorio de Edom, pues Hiram le había enviado por medio de sus siervos naves y marineros expertos en el alta mar. Estos fueron a Ofir con los siervos de Salomón, y de allí tomaron unos 15,000 kilos de oro que le fueron entregados al rey Salomón. Cuando la reina de Sabá supo de la fama de Salomón, llegó a Jerusalén para ponerlo a prueba y hacerle preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Traía camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le habló con el corazón en la mano, y Salomón dio respuesta a todas sus preguntas. No hubo nada que Salomón no le respondiera. Y al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, las viandas de su mesa,
las habitaciones de sus oficiales y el estado y vestido de sus criados y maestresalas y la escalinata por la que subía al templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le digo, todo lo que llegué a saber en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad. Yo no podía creer lo que me contaban hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y lo cierto es que ni siquiera me habían dicho la mitad de tu gran sabiduría. Tu fama excede a todo lo que yo había oído. Qué dichosos son tus hombres y tus siervos que están siempre en tu presencia y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se ha agradado de ti y te ha puesto en el trono como el Rey del Señor tu Dios. Tanto ama tu Dios a Israel que lo ha afirmado para siempre y por eso te ha puesto como Rey de ellos para que imparta justicia y actúes con rectitud. Dicho esto, le dio al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más hubo especias aromáticas como las que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. Por su parte, los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo escalinatas para el templo del Señor y para los palacios reales, y también arpas y salterios para los cantores. Nunca antes se había visto en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, que fue más de lo que ella le había traído. Después de esto, ella volvió a su país acompañada de sus siervos. El peso del oro que Salomón recibía cada año llegaba a 22.000 kilos, sin contar lo que le entregaban los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país entregaban oro y plata a Salomón. Con ello el rey Salomón hizo 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 6 kilos, y trajeron escudos más pequeños de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 3 kilos. Estos escudos los puso el rey en el palacio del bosque del Líbano. El rey hizo también un trono de marfil de gran tamaño y lo recubrió de oro puro. El trono tenía 6 escalones con su estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y otro lado del asiento y 2 leones junto a los brazos. Además, a uno y otro lado de los 6 escalones había 12 leones. Jamás en reino alguno fue hecho un trono semejante. Toda la vajilla del rey Salomón y toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano eran de oro puro. Y es que en los días de Salomón la plata no era muy apreciada porque la flota del rey navegaba Tarsis con los siervos de Hiram y cada 3 años las naves volvían de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La riqueza y la sabiduría del rey Salomón excedía a la de todos los reyes de la tierra. No había rey que no procurara entrevistarse con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos los años llegaban con regalos, alhajas de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Salomón tenía también 4.000 caballerizas para sus caballos y carros de guerra y 12.000 jinetes, los cuales estaban en las ciudades de los carros y en Jerusalén con el rey. Con el rey que ejercía su dominio sobre todos los reyes, es desde el Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Salomón acumuló plata en Jerusalén como si acumulara piedra, y la madera de cedro abundaba como los cabrahigos de la llanura. Además de Egipto y de otros países le traían también caballos. Los demás hechos de Salomón, primeros y últimos,
Están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Durante 40 años Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando finalmente descansó entre sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Roboam, su hijo. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Jeroboam, hijo de Nabat, estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón. Pero cuando supo esto volvió de Egipto, pues mandaron a llamarlo. Al llegar Jeroboam, él y todos los israelitas hablaron con Roboam y le dijeron: Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo. Aliviana un poco la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos oprimió, y te serviremos. Pero él les dijo: Vengan a verme dentro de 3 días. En cuanto el pueblo se fue, el rey Roboam les pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón, su padre, cuando éste vivía. Les dijo: ¿Qué me aconsejan ustedes responder a esta gente? Ellos le contestaron: Si te conduces bien con ellos y eres de su agrado y les hablas amablemente, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan ustedes responder a esta gente? Han venido a decirme: Aliviana un poco el yugo con que tu padre nos oprimió. Los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Pues a esa gente que ha venido a decirte: Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo, así que aliviana tú nuestra carga, vas a decirle: Mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Y si mi padre hizo pesado su yugo, yo voy a hacerlo aún más pesado. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con látigos. Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo fue a ver al rey Roboam, puesto que él les había dicho que volvieran 3 días después. Pero el rey Roboam les respondió con aspereza, pues dejó de lado el consejo de los ancianos. Y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Les dijo: Si mi padre les hizo pesado su yugo, yo lo voy a hacer más pesado. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con látigos. Y el rey no le hizo caso al pueblo porque esto provenía de Dios, para que el Señor cumpliera lo que le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Al ver todos los israelitas que el rey no les había hecho caso, reaccionaron contra él y le dijeron: ¿Qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé. Vamos, israelitas, regresen a sus campamentos. Y tú, David, ocúpate de tu casa. Fue así como todos los israelitas se fueron a sus tiendas. Pero Roboam siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adorán, que estaba a cargo de los tributos, pero los israelitas lo apedrearon y así murió. Entonces el rey Roboam subió en su carro y a toda prisa huyó a Jerusalén. Fue así como los israelitas se apartaron de la casa de David hasta el día de hoy. Roboam fue a Jerusalén y reunió a 180,000 hombres de los más aguerridos de la casa de Judá y de Benjamín para pelear contra Israel y hacer que el reino volviera a manos de Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hijo de Dios, y le dijo: hombre de Dios, y le dijo: habla con Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y con todos los israelitas de Judá y Benjamín, y diles que yo el Señor he dicho: no vayan a pelear contra sus hermanos, más bien vuelvan a sus casas, porque esto lo he promovido yo. Ellos obedecieron la palabra del Señor y volvieron a sus casas y ya no fueron a pelear contra Jeroboam. Roboam reinó en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá.
Edificó Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adorayim, Laquis, Aseca, Sorá, Ayalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Además de todas las ciudades puso escudos y lanzas, de modo que las fortificó en gran manera, y Judá y Benjamín eran súbditos suyos. Los sacerdotes y levitas que había en todo Israel vinieron desde todos los lugares donde vivían y se unieron a él. Y es que los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido del ministerio del Señor. Habían designado sus propios sacerdotes para los lugares altos y para el culto a los demonios y a los becerros que habían hecho. Tras los levitas se fueron muchos de las tribus de Israel que de corazón se habían dispuesto a buscar al Señor y Dios de Israel. Así que llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor y Dios de sus padres. De este modo fortalecieron el reino de Judá y durante 3 años confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, y anduvieron en el camino de David y de Salomón. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, que era hijo de David, y de Abihail, la hija de Eliab, hijo de Yesé. Mahalat le dio los siguientes hijos: Jeús, Semarías y Zoam. Después de ella, Roboam tomó a Macá, hija de Absalón, con quien engendró a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Y aunque Roboam tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas, amó a Maca, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas. A Abías, hijo de Macá, Roboam lo nombró jefe y príncipe de sus hermanos, pues pensaba nombrarlo rey. Por eso, con mucha astucia, esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y todas las ciudades fortificadas, y les dio muchas mujeres y provisiones en abundancia. Una vez que Roboam consolidó su reinado, él y todos los israelitas se apartaron de la ley del Señor. Pero por haberse rebelado contra el Señor en el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén. Llegó con 1,200 carros de guerra y con 60,000 soldados de caballería y un ejército muy numeroso de libios, subquianos y etíopes que venían con él desde Egipto. Así que Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías fue a ver a Roboam y a los príncipes de Judá que por causa de Sisac estaban reunidos en Jerusalén, y les dijo: así ha dicho el Señor, puesto que ustedes me han abandonado, yo también los he abandonado en las manos de Sisac. Pero los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor ha actuado con justicia. Cuando el Señor vio que ellos se habían humillado, la palabra del Señor vino a Semaías y le dijo: puesto que se han humillado, no voy a destruirlos, ni voy a descargar mi enojo contra Jerusalén por medio de Sisac. Más bien, pronto voy a salvarlos. Pero van a servir a Sisac para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Fue así como el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén y se adueñó de los tesoros que había en el templo del Señor y en el palacio real, así como los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo se lo llevó, y en su lugar el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y se los entregó a los jefes de la guardia, los cuales cuidaban la entrada al palacio del rey. Cuando el rey iba al templo del Señor, los de la guardia venían por los escudos y los llevaban, y después los devolvían a la sala de la guardia.
Cuando Roboam se humilló, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó del todo. Y hasta en Judá se compusieron las cosas. Una vez fortalecido, Roboam reinó en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad de que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Noamá. Pero Roboam hizo lo malo y no se dispuso a buscar de corazón al Señor. Los primeros hechos de Roboam y los últimos se hallan escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, y en el registro de familias. Entre Roboam y Jeroboam hubo constantes guerras. Y cuando finalmente Roboam descansó entre sus padres, fue sepultado en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Abías. En el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Así que Abías entró en combate con un ejército de 400,000 soldados, valerosos y escogidos. Jeroboam, por su parte, se enfrentó a él con 800,000 soldados escogidos, fuertes y aguerridos. Abías subió al monte de Semarayim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Escúchenme ustedes, Jeroboam y todos los israelitas. ¿Acaso no saben ustedes que bajo un pacto de sal el Señor y Dios de Israel le dio a David, a él y a sus hijos, el reinar para siempre sobre Israel? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor, contra Salomón, hijo de David, a pesar de que era su siervo. A él se unieron hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y apocado y no les hizo frente. Pero ahora ustedes tratan de oponerse al reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, solo porque son muchos y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les ha puesto como dioses. ¿Acaso no expulsaron ustedes a los hijos de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas, e imitaron a los pueblos de otras tierras al nombrarse sacerdotes? Ahora cualquiera puede venir a consagrarse con un becerro y 7 carneros y así convertirse en sacerdote de ídolos que no son dioses. Para nosotros nuestro Dios es el Señor y jamás lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Son ellos los que queman los holocaustos cada mañana y cada tarde para honrar al Señor. Son ellos los que queman el incienso aromático y los que ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Nosotros somos obedientes a la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Tomen en cuenta que Dios es nuestro jefe y que sus sacerdotes tocarán jubilosos contra ustedes sus trompetas. Israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus padres, porque no saldrán victoriosos. Pero Jeroboam les tendió una emboscada para atacarlos por la espalda, así que los atacó de frente, pero la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando los de Judá se dieron cuenta de que eran atacados por el frente y por la retaguardia, clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con todas sus fuerzas, y en el momento en que gritaron, Dios desbarató a Jeroboam y a todos los israelitas en favor de Abías y de Judá. Entonces los israelitas huyeron delante de Judá, pero Dios los entregó en sus manos, y Abías y su ejército hicieron una gran matanza entre ellos, y cayeron en batalla 500,000 israelitas escogidos. Fue así como en aquella ocasión los israelitas fueron derrotados y los hijos de Judá vencieron, pues se apoyaron en el Señor
el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y se apoderó de las ciudades de Betel, Esana y Efraín, todas ellas con sus aldeas. Mientras Abías reinó, Jeroboam no volvió a tener ningún poder. Al contrario, el Señor lo hirió y le quitó la vida. En cambio, Abías se hizo más poderoso y llegó a tener 14 mujeres, 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y lo que hizo y dijo están escritos en los relatos del profeta Ido. Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Y en su lugar reinó su hijo Asa. Y durante su reinado el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, pues quitó los altares de culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de acera, y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Además quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Precisamente porque en ese tiempo había paz y nadie le hacía la guerra, pues el Señor le había dado paz. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Les dijo a los de Judá: edifiquemos estas ciudades y levantemos murallas a su alrededor con torres, puertas y cerrojos, pues la tierra es nuestra. Nosotros hemos buscado al Señor nuestro Dios y porque lo hemos buscado, Él nos ha dado paz en todas partes. En la construcción tuvieron mucho éxito. Además, Asa tenía un ejército armado de lanzas y escudos, todos ellos soldados bien entrenados para lanzar flechas. De Judá eran 300,000 y de Benjamín 280,000. Serac el etíope salió a presentarles batalla con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro, y libraron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo: ay Señor, para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. El Señor derrotó a los etíopes que se enfrentaron contra Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y los etíopes fueron derrotados hasta no quedar uno solo con vida. Fueron derrotados delante del Señor y de su ejército, y se les quitó un gran botín de guerra. Además, el terror del Señor cayó sobre todas las ciudades alrededor de Gerar, y como había en ellas grandes riquezas, Asa y los suyos las saquearon, y atacaron también las cabañas de los que tenían ganado, y antes de volver a Jerusalén se llevaron muchas ovejas y camellos. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes si ustedes están con él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también él los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. Un pueblo destruía a otro y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios les enviaba toda clase de calamidades. Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que tengan, lo que hagan, tendrá su recompensa. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades
que había conquistado en la región montañosa de Efraín, los ídolos repugnantes. Además reparó el altar del Señor que estaba frente al pórtico del Señor. Luego reunió a todo Judá y Benjamín y también a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón. Pues al ver que el Señor su Dios estaba con Asa, muchos israelitas se le habían unido. El mes tercero del año 15º del reinado de Asa se reunieron en Jerusalén, y del botín que habían obtenido ese mismo día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas. Además juraron solemnemente que con todo el corazón y con toda su alma buscarían al Señor y Dios de sus padres, y que todo el que no buscara al Señor Dios de Israel moriría, sin importar que fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Esto lo juraron ante el Señor a toda voz y con gran júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque lo hicieron de todo corazón, y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron, y el Señor les dio paz por toda la región. Asa llegó incluso a destituir a Macá, la reina madre, porque ella se hizo una imagen de la diosa Acera. Asa destruyó la imagen hasta hacerla polvo y la quemó a orillas del arroyo de Cedrón. A pesar de todo esto, y aunque el corazón de Asa fue perfecto durante toda su vida, los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, Asa llevó al templo de Dios toda la plata y el oro y los utensilios que su padre y él mismo habían consagrado, y durante los 35 años del reinado de Asa no hubo más guerra. En el año 36 del reinado de Asa, el rey Basá de Israel se lanzó contra Judá y para impedir que nadie llegara en ayuda del rey Asa de Judá, ni tampoco pudiera huir, fortificó la ciudad de Ramá. Asa sacó entonces el oro y la plata que había en los tesoros del templo y del Señor y en el palacio real, y los envió al rey Ben-Hadad de Siria, que estaba en Damasco, con este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Ven y rompe el pacto que has hecho con el rey Basá de Israel para que deje de atacarme. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y ordenó a los capitanes de sus ejércitos que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistaron Lión, Dan, Abel, Mayín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. En cuanto Basá supo esto, suspendió las obras de construcción en Ramá. Entonces el rey Asa agrupó a todo Judá para llevarse de Ramá la piedra y la madera con que Basá estaba edificando, y con ese material edificó a Geba y a Mizpa. Por esos días el vidente Hanani llegó a ver al rey Asa de Judá y le dijo: tú, lejos de apoyarte en el Señor tu Dios, has buscado el apoyo del rey de Siria. Por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable, con carros de guerra y mucha gente a caballo? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque te apoyaste en él. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia él un corazón perfecto. Pero en este caso tú has actuado como un necio. Por eso, de ahora en adelante, te verás envuelto en más guerras. Asa se enojó contra el vidente, y tan grande fue su enojo que lo echó en la cárcel. Por esos días, Asa oprimió también a algunos del pueblo. Los primeros y los últimos hechos de Asa se hallan registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Finalmente, Asa descansó entre sus antepasados en el año 41 de su reinado, y fue sepultado en los sepulcros que él mismo había mandado a construir en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, el cual fue llenado de perfumes
y diversas especies aromáticas, preparadas por perfumistas expertos, y en su honor se prendió una enorme hoguera. Después de Asa reinó en su lugar su hijo Josafat, el cual se impuso por la fuerza sobre Israel. En todas las ciudades fortificadas de Judá puso ejércitos y colocó guarniciones en Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque éste no fue tras los Baales, sino que siguió los caminos por los que antes anduvo David su padre. Buscó al Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos y no lo que hacían los de Israel. Por eso el Señor confirmó en sus manos el reino y todo Judá le daba tributo, así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. Se entregó de corazón a los caminos del Señor y quitó de en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. Al tercer año de su reinado, Josafat envió a sus príncipes Ben-Hayib, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Gemaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Toadonías, y también a los sacerdotes Elisama y Joram. Estos llevaban consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El pavor del Señor dominaba a todos los reinos vecinos de Judá, y estos nunca se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Los filisteos le pagaban a Josafat tributo de plata y le llevaban regalos. También los árabes le llevaban ganados y hasta 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Con esto Josafat fue ganando mucha fuerza y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Acumuló muchas provisiones en las ciudades de Judá y en Jerusalén tenía hombres muy valientes y aguerridos. Según sus casas paternas y los jefes de las legiones de Judá, su número era el siguiente: 300,000 guerreros muy esforzados bajo el manto del general Adnah, 280,000 soldados bajo el mando del jefe Johanán, 200,000 valientes bajo el mando de Amasías, hijo de Zicri, que se había presentado voluntariamente para servir al Señor. 200,000 guerreros armados de arco y escudo bajo el mando de Eliada, un benjaminita muy valeroso. 180,000 hombres en pie de guerra bajo el mando de Josabad. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar a los que el rey mismo había puesto en sus ciudades fortificadas de toda Judá. Amado Salvador, te damos gracias una vez más por este rato de lectura que pudimos tener acá con los hermanos y hermanas, Señor, y esperamos que tu palabra haya un lugar en nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga comprender tus verdades y vivir de acuerdo a ellas también, Señor. Guíanos en este día. Presentamos todas nuestras actividades, toda nuestra agenda, Señor. Que tu Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.